¿Cómo construimos sociedad desde el currículum? Según Shirley Grundy, el currículum es una construcción cultural, el cual no es un concepto abstracto, sino una forma de organizar el conjunto de prácticas educativas, las cuales pueden circunscribirse bajo 3 racionalidades: técnico, práctico y emancipador. Racionalidad técnica. ¿Qué concepciones tiene sobre los elementos del currículum? El rol del estudiante es pasivo y recibe la verdad. El profesor reproduce la verdad y controla el saber del alumno. El diseño curricular tiene objetivos rígidos que el docente debe transmitir al estudiante, y la evaluación se transforma entonces en un medio de control del proceso de enseñanza. En la racionalidad práctica, el estudiante interactúa con el entorno con el fin de comprender técnicamente el mundo. El profesor es quien tiene el saber y selecciona el contenido según su juicio sobre el bien y la moral. El diseño curricular son las ciencias históricas. Docente y estudiante interactúan para darle sentido al mundo y promover la acción correcta de forma consensuada. La evaluación se utiliza como medio para estudiar y comprender la realidad. Para ello se utilizan instrumentos como la observación, el cuaderno de campo y la entrevista. En la racionalidad emancipadora, el estudiante es transformador del mundo, es quien crea y recrea el entorno. El profesor es quien estimula la reflexión, el goce de la plena libertad, igualdad y potenciación de las capacidades del sujeto. El diseño curricular es construido a partir de las ideas de justicia e igualdad. El docente y el estudiante interactúan dinámicamente para construir y reconstruir el mundo social. La evaluación debe promover la transformación del entorno social, desarrollando la autonomía y la reflexión en el estudiante. Para ello, pueden utilizarse instrumentos como la autoevaluación y la coevaluación entre pares. El currículum educativo corresponde al cómo se ordenan y se comunican aquello que se espera que suceda con los estudiantes durante y al término de la educación escolar. Este contribuye a la formación integral y a la construcción cultural nacional de nuestro país. Dicho currículum se compone por un conjunto de 4 elementos que integran cualquier currículum educativo: los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Los objetivos describen el propósito de la asignatura o el conjunto de estas, responden a la pregunta ¿para qué? Y definen qué se quiere lograr con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la racionalidad técnica se relaciona con el currículum como producto. Su propósito es que el estudiante reproduzca el contenido y los saberes teóricos enseñados y seleccionados por el docente. En la racionalidad práctica se pretende educar para la vida. Su propósito es que el estudiante sea capaz de interpretar su entorno a partir de su experiencia y la experimentación. En la racionalidad emancipadora se pretende formar estudiantes autónomos, contribuir a la liberación del ser humano para generar un cambio social. La tarea del docente es formar a un estudiante con conciencia de clase, que cuestione el sistema y que respete a los demás miembros de la sociedad. Las metodologías corresponden a la forma en que serán abordados los objetivos. Responden a la pregunta ¿cómo? En la racionalidad técnica, el trabajo es principalmente individual. A través de la repetición se generan conocimientos técnicos y explicativos conducidos por el profesor. En la racionalidad práctica se privilegia la investigación cualitativa, en la que el alumno comprende y describe el entorno que lo rodea desde su propia perspectiva. En la racionalidad emancipadora se utilizan herramientas de creación para la experimentación. Se valoran las diferentes inteligencias para la creación y transformación de su entorno. El profesor es quien dispone las condiciones y elementos para el aprendizaje. Los contenidos responden a la pregunta ¿qué enseñar? Y engloban la información que se dará a conocer durante el programa a lo largo del año escolar. Los contenidos se estructuran según el objetivo o propósito educativo y tienen como base las actitudes, habilidades y conocimientos propuestos por nuestras bases curriculares. La evaluación permite analizar y tomar decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estar en absoluta coherencia con los objetivos, contenidos y metodologías trabajadas durante el proceso. En la racionalidad técnica, la evaluación consiste en saber
cuánto de la información transmitida ha retenido el estudiante. Es decir, es rígida y es un medio de control del contenido. En la racionalidad práctica, a la evaluación le interesa la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, dando mayor sentido a las interpretaciones y acciones que al producto obtenido. La evaluación es permanente y dará cuenta de todas las dimensiones procedimentales. En la evaluación emancipadora, se debe potenciar la independencia, responsabilidad y autorreflexión del estudiante, tomando en consideración las ideas de justicia e igualdad. La evaluación es democrática, formativa y colectiva. ¿Y tú, qué sociedad quieres formar?